Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 22. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Como hemos leído al principio del comienzo del culto, vamos a estudiar el versículo 39 al versículo 46. Usted ya tiene ahí un título en sus Biblias, sea cual sea la traducción que tiene. Es un pasaje que quizás es conocido, usted lo ha leído. Es un texto simple, directo, pero hermanos, estamos ante unos textos, ante unos versículos, y entramos en un terreno santo. Les digo, de verdad, es uno de los pasajes que más me han costado estudiar y sacar conclusiones, porque es un texto en el cual no se puede predicar correctamente. Expullo mi cosa. Es un texto que no se puede predicar correctamente, porque entramos al lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. J.C. Wright dijo también: estos textos contienen verdades que los más grandes teólogos no lo pueden explicar. Sin embargo, a través de eso, Dios ha abierto la cortina, el velo de su revelación bíblica, y quiere enseñarnos algo. Por eso está revelado en Mateo, en Marcos y en Lucas, en la cual estamos estudiando, para enseñarnos lecciones a nosotros. Por eso el título de este mensaje son Lecciones del Getsemaní para nosotros. Lecciones del Getsemaní para nosotros. Y este texto muestra que Jesús era tan divino como Dios, pero tan humano como vos, como usted y como yo, pero con la diferencia que sin pecado. Jesús va a experimentar en los textos que vamos a leer ahora la mayor de las tentaciones satánicas en su vida. El plan de la redención eterna se está a punto de concretar, pero a su vez, lo más asombroso de esto, la enseñanza principal que quiere dejarnos estos textos que ahora vamos a leer a modo de introducción ahora, es que en esa asombrosa lucha y agonía del Señor Jesucristo ha tenido, junto a eso, junto a la mayor tentación de su vida, la mayor agonía de su vida, no dejó de lado a sus discípulos para darles instrucciones, a las cuales él amado, y la idea es que ellos sepan manejar las tentaciones cuando vengan a sus vidas. Aunque en este texto no lo van a ver, sino luego vamos a ver al final, sí lo entendieron. Es impresionante el texto que vamos a ver hoy. Por eso no les voy a pedir que se saquen sus calzados, pero realmente tenemos que ir con un corazón adorador a entender que estamos ante un terreno santo. Difícil de comprender, difícil de entender. También tenemos que entender que las tentaciones de Jesús no son iguales a las nuestras. Eso vamos a ver también, ¿no? Pero vamos a ver que son aplicables a nosotros. Por eso, hoy vamos a ver, versículo 39 al 42, una oración suplicante. Una oración suplicante. Luego vamos a ver, versículos 43 y 44, una agonía desesperante. Una oración suplicante, una agonía desesperante. Y versículos 45 y 46 vamos a ver una exhortación edificante. Una exhortación edificante. Señor, una vez más, necesitamos de ti, necesito de ti, Señor, porque estamos ante un terreno santo. Señor, vamos a ver que nos cuesta entender muchas lecciones, muchas verdades en este texto, pero pedimos de la ayuda divina, Señor, del Espíritu Santo para entenderla, para aproximarnos, Señor, a entenderlas y a la vez también ponerlas por obra y aplicar. Señor, tú algo nos quieres decir hoy, por eso vinimos. Y Señor, de estas lecciones
en el huerto de Getsemaní, que sean también para nosotros y que nos ayude a vivir la vida que te glorifica. Pero también, Señor, vamos a ver aspectos del sacrificio de Cristo, Señor, y quizás hay personas que todavía no han entendido eso, no han entendido el Evangelio, no han entendido, Señor, tu ira, no han entendido, Señor, tu propósito aquí. Ábrele, Señor, el entendimiento, llévalos al arrepentimiento, Señor, y dale fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lecciones de Getsemaní para nosotros. Por eso vamos a ver el versículo 39 al 42, una oración suplicante. Versículo 39, vamos a ubicar un poco en el contexto, ¿sí? Saliendo del aposento alto, luego de la última Pascua, el Señor que le da las instrucciones, recuerden que hemos visto ya ahí en el capítulo también 22, salen de ese lugar. Ya Judas salió de eso, del aposento, como salía. Y miren el versículo 39, dice: y saliendo de ese lugar, se fue como solía al monte de los olivos. Bueno, esto era un lugar que ellos conocían mucho y que pasaban mucho tiempo ahí, el Señor y sus discípulos. Era un lugar de reunión de ellos. Que realmente dice que pasaban de 2 a 3 noches por semana en ese lugar. El texto ahí, versículo 39, dice el monte de los olivos. Pero Mateo, capítulo 26, versículo 36, lo detalla, y ese lugar se llama Getsemaní. Getsemaní, la palabra Getsemaní significa lugar de prensa de aceite. Era un lugar donde había olivos, por eso se llama el monte de los olivos. Pero aparentemente este era un lugar privado que alguien le había prestado al Señor, a modo para que él tenga su tiempo ahí de comunión con los discípulos. Eso también lo dice Juan 18, dice que se reunían frecuentemente allí, era un lugar privado. Según el relato de Mateo, sale con los 11 discípulos, por eso miren ustedes, dice Mateo 26, 36 al 46, que vamos a ir ahora, y Marcos 14, 32, 42 también relatan esta historia y dan detalles que Lucas no lo da. Entonces, está ahí el Señor, sale del lugar del aposento alto, va a ese lugar, seguramente van caminando, va con los 11, le dice a 8 que se queden a la puerta del huerto, se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a su círculo íntimo, más adentro. Eso es lo que dice, miren el versículo 39. Y sus discípulos también le siguieron. Y versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. También para ubicarnos en el tema de la cronología, este suceso se sucede más o menos de las 12 hasta las 3 de la mañana. O sea que ya estamos en el día viernes, el día de la crucifixión. Faltan horas para que el Señor ya vaya a la cruz. Eso también es muy importante para entender en el contexto. Pero miren el versículo 40 al 42, vamos a leerlo de vuelta, por favor. Versículo 40 al 42. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, mire el versículo 40 también ahí. Estamos en la escena de una oración suplicante. Y en el versículo 40 aparece la primera lección para nosotros de Getsemaní. Dios nos anticipa a orar. Dios nos anticipa a orar y a velar. Miren ahí, versículo 40. Sale de ese lugar, va con sus discípulos, le dice a 8 que se queden en la puerta, lleva a su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, más adelante. Y le dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Él va a sufrir la tentación más grande de su vida. Pero sufrió tentaciones, pero también como dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. En su humanidad sabía perfectamente de las tentaciones, a tal punto que la tentación, esta tentación, casi lo mató al Señor físicamente. Y vamos a ver por qué. Mateo 26:36. Quiero que vayan a Mateo para entender mejor también esta porción de la Escritura. Mateo 26, para leer lo que cuenta Mateo de esta escena. Mateo 26:36. El Evangelio de Mateo. No saquen su dedo de Lucas, ya vamos a volver. Mateo 26:36 al 38 vamos a leer. Después volvemos a Mateo. Mateo 26:36 al 38, por favor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Vieron? Sí, está ahí, estamos en ese tiempo nomás. Fíjense en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. El Señor está hablando. Le dice que estaba angustiado y se estaba entristeciendo. Y después se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí Mateo da detalles que Lucas no los da. Repite, lleva a los 11, deja a 8, lleva a su círculo íntimo. Pero miren el 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. El Señor Jesús estaba físicamente casi muriéndose. Ese es el punto. Pero nuestra tentación, hermanos, volvamos a Lucas 22, no es como la del Señor. Este es un punto teológico muy difícil de entender. Quiero que me presten atención y quiero tratar de explicarlo de la manera más simple para que entendamos. Como dijo Spurgeon, no se puede predicar correctamente. Nosotros, cuando Dios nos salva, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Es así o no? 2 Corintios 5:7. Pero somos como Lázaro también. Lázaro salió de la tumba, pero acá estamos todavía. ¿Por qué? Porque estamos en el envase del cuerpo, de los miembros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, capítulo 7, la lucha que tenemos. Estamos en el envase de nuestros deseos pecaminosos. No amamos la justicia y debemos luchar día a día con el pecado hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Gálatas. ¿Es así o no? Todos los días somos nueva criatura. Dios nos da una nueva naturaleza en Cristo. Pero el envase, todavía permanecemos en el viejo envase. Y eso son los miembros que nos incitan a pecar. Eso es la lucha que tenía Pablo en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Satanás, cuando también lo hemos visto, en la tentación, apela ¿a qué? A lo peor de nosotros. ¿Sí? ¿Y dónde está la tentación? Según Santiago, nuestras concupiscencias, que da a luz, dice, al pecado y luego a la muerte. En Cristo, quiero que me presten atención a esto, es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Nosotros tratamos de abandonar el pecado y abrazar la santidad de Dios, ¿sí o no? Cristo está siendo tentado a abandonar la santidad que tuvo, tiene y tendrá para abrazar el pecado. ¿Se entiende? Nosotros luchamos con el pecado y tratamos de luchar para abrazar la santidad y la justicia de Dios. Esa es la vida del creyente, ¿sí o no? Cristo es todo lo contrario. Él está siendo tentado a abandonar la santidad que tuvo, que tiene y que va a tener para hacerse pecado. Para tomar el envase del pecado. Esa es la tentación de Cristo. Y esto es repulsivo para Él. Esto es ajeno a Él. Porque Él no lucha con los deseos pecaminosos como usted y como yo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Él está luchando para que sus impulsos sagrados no salgan de Él, dice, para hacerse pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justos delante de Dios. ¿Sí? Nosotros luchamos para unirnos a Dios, Él lucha para no separarse de Dios. Por eso las tentaciones en el desierto, en Mateo capítulo 4 y Lucas también, cuando en el inicio de su ministerio, Satanás lo tienta para que Él siga siendo Dios. Pero sin la cruz. Si tú eres Dios, conviértele, dice, estas piedras en pan. Sigue siendo Dios. Si tú eres Dios, la tentación es, pero no vayas a la cruz. Por eso la tentación nuestra y de usted no es igual a la de Cristo. A nosotros no nos pide Dios que convertamos de las piedras a un pan, ¿o no? Es diferente. Es todo lo contrario. Esto es, imagínense, Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado. Esto es repulsivo para Él. Él nunca tuvo ninguna más vestigio de pecado. Él no tuvo nunca contacto con el pecado. Y esta es la reacción que Él está teniendo en este momento. Por eso tiene, miren ahí versículo 39, versículo 40, toda su angustia, todo su dolor, toda su aflicción. Pero lo que más me llama la atención es que, aunque estaba enfocado en su conflicto, en su mayor tentación de su vida, a horas de la cruz, Él se hallaba preocupado con relación a los apóstoles. Mateo da los detalles de que el Señor fue y vino, oró y fue a verlo 3 veces. Él, teniendo la mayor tentación de su vida, de siendo Dios, teniendo que abrazar lo más vil del pecado en su cuerpo, no dejó de vista y nunca perdió en su mente a los que estaban a metros de Él y en la puerta, que son sus discípulos. Esa es la omnisciencia de Dios. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Pero Él se preparó por medio de la oración. Él sabía que ellos también iban a lidiar con la severa tentación esa noche y deben estar listos para enfrentarla. Él se preparó por medio de la oración, así también ellos debían orar. Por eso el versículo 40, oren para que no entren en tentación, anticípense. Porque la tentación va a venir, porque la prueba va a venir. Ella se lo había advertido, ¿se acuerdan? Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti 3 veces para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tentación, la prueba va a venir. Anticipémonos a eso. Él había orado por Pedro, él había orado por sus discípulos, pero eso no quitaba la responsabilidad de ellos de orar también. Por eso la primera lección de Getsemaní es anticipémonos a orar. Hermanos, si el Hijo de Dios se anticipó a orar para enfrentar la tentación, ¿usted cree que usted, vos y yo no necesitamos orar? Miren, somos propensos a anticipar todo como seres humanos.
Somos propensos a anticiparnos en el cambio, en el clima. ¿Es así o no? Miramos el clima. ¿Cuánto grado va a ser hoy? Y va a ser 10, está haciendo 9 grados. Bueno, aún me pongo la campera de abrigo. A la tarde si salgo, bueno, llevo otra cosa por las dudas. Y si hace calor, llevo algo para cambiarme. ¿Es así o no? Nos anticipamos. Puede fallar el clima. Nos anticipamos a las ofertas. Oferta tal, en tal lugar. Bueno, vamos a comprar, que hay oferta del 20%. Y hacemos cola para eso. Nos anticipamos en los negocios, en lo económico. La pregunta es, ¿y en la oración? Oramos cuando estamos en el calvario de la prueba y la aflicción, pero no oramos cuando estamos en Getsemaní. ¿Se entiende, no? Cuando estamos en el calvario de la prueba, la aflicción, la lucha, la tentación, Señor, Dios mío, por favor, tengo esta prueba. La pregunta es, ¿oraste antes para que Dios te dé fortaleza para saber enfrentar la prueba y la tentación? Y muchas veces, cómo respondemos a eso, se ve en nuestra vida espiritual. En vez de velar, de orar, hacemos como los apóstoles y los discípulos. Dormimos. La primera lección, anticípate a orar. Orá anticipadamente. Orá por la salvación de tus hijos. Orá por la esposa y el esposo de tu hijo que conozcan al Señor. Orá para que el Señor siga abriendo iglesias. Orá por obreros que el día de mañana Dios levante. Anticipémonos a Él. Eso es lo que Dios dice. Pero miren versículo 41 al 44. Una angustia agonizante. Versículo 41 al 44, por favor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto, hermanos, es terreno sano. Esto es difícil de comprender, de entender. Lucas es breve en este relato. Solamente usa 3 versículos. Mateo y Marcos agregan más detalles. Les leo Mateo, para que ustedes lo tengan ahí. Mateo, no lo busquen. Mateo 26, 37, si quieren anotarlo. Y si tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren el versículo 41 de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿De quiénes son ellos? De su círculo íntimo. De Pedro, de Jacobo y de Juan. La idea no es un tiro de piedra largo y grande. Más posiblemente estaban de entre unos 10 y 15 metros. El asunto es que ellos podían verlo y podían escucharlo al Señor Jesús. Pero con el complemento de Mateo, miren ahí, Mateo dice que el Señor se postró sobre su rostro. Lucas, miren ahí el versículo 41, se puso de rodillas. Aquí vemos, miren este cuadro, observen, no sé si alguna vez tuvieron este cuadro del Señor. El Señor va a orar solo, se pone de rodillas, pone su rostro en tierra, y Hebreos 5, 7 dice: con gran clamor y lágrimas.
O sea, el Señor está de rodillas, con su rostro en la tierra, llorando y gritando. ¿Ven ese cuadro? Eso es lo que dice la Escritura. Así estaba el Señor. ¿Qué lo afligía tanto? ¿Qué lo perturbaba tanto? Para que el Señor esté como un niño, gritando, llorando, angustiado, afligido hasta la muerte, dice. Versículo 42. Diciendo, y esta es la oración del Señor. Y Marcos y Mateo dice que hizo 3 veces esto. No vemos en una oración de Jesús orando 3 veces por una misma cosa en toda la Escritura. Pero en esto sí. Miren lo que dice. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo acá, seguramente la mayoría que están acá presentes, leyeron alguna vez esto. Y lo saben, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué está pidiendo Jesús acá? ¿Jesús está pidiendo no ir a la cruz? Como muchas veces quizás han escuchado. Porque la enseñanza general es, el Señor acá está orando y en su aspecto humano está pidiendo no ir a la cruz, porque Él sabía que iban a venir estos padecimientos. ¿Escucharon alguna vez eso? Quizá usted entienda así el texto. Pero Jesús, ¿usted cree que Jesús tuvo miedo de ir a la cruz? ¿Realmente? Si a lo largo de todos los evangelios Jesús siempre les dijo a sus discípulos y siempre mostró que el propósito en el cual Él nació fue cumplir el plan eterno redentor del Padre, que es ir a la cruz. Siempre se lo dijo. Es más, camino a Jerusalén le dijo a los discípulos, voy a ir a padecer a Jerusalén, me van a desechar, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Dice que afirmó su rostro para ir a ¿qué? A Jerusalén. ¿Para qué? Para ir a la cruz. En Juan dice, la copa que el Padre me ha de beber, ¿no la voy a tomar? Jesús siempre tuvo en claro de ir a la cruz, siempre. Acá, hermanos, viene el versículo 4, y esto es muy difícil de entender. La palabra clave y el punto acá es la palabra copa. ¿Qué significa la palabra copa? Miren ahí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo va Jesús a tener miedo de ir a la cruz si hubo seguidores de Jesús que fueron, vamos a decir la palabra gozosamente, a ir a morir en el nombre de Jesús? ¿Es situación o no? Los apóstoles todos murieron martirizados por el nombre de Jesús. La historia dice que Pedro murió crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir crucificado como el Señor. ¿Qué de Policarpo también, que murió quemado, cantando himnos? Y mire la historia de cristianos desconocidos que murieron por el nombre de Jesús. ¿Qué significa? ¿Que sus seguidores son más valientes que su Señor? No. Hermanos, la palabra ahí, ven en el versículo 42, la palabra copa siempre en la Biblia siempre fue sinónimo de la ira de Dios Todopoderoso. La copa significa la ira de Dios Todopoderoso. Solamente le voy a leer 2 textos, hay infinidad, en una concordancia búsquelo. Isaías, dice Isaías 25:17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz, la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25:15, porque así me ha dicho Jehová, Dios de Israel, toma de la mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío, le dice Dios a Jeremías, y beberán y temblarán
y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a los cuales me envió Jehová. Es un símbolo que representa la ira de Dios Todopoderosa, la copa. Y el Nuevo Testamento, si usted lee Apocalipsis, los juicios más terribles que van a caer sobre esta tierra en la gran tribulación son los juicios de la copa. Es la ira de Dios. Fue una señal entonces de debilidad de parte de él que diga: Señor, por favor, aparta de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. La absoluta santidad de Dios está demandando que retrocediera ante la idea de cargar con el pecado, de cargar con la ira santa de Dios. Es como que Jesús está cargando millones y millones de infiernos en su cuerpo. Si no crees el infierno acá, es una muestra de que existe, porque Jesús está cargando el infierno de todas las personas en su cuerpo. Eso es la ira de Dios en su máxima expresión. Esa copa debía beberla vos, debía beberla yo, debía beberla usted. Pero Cristo la tomó y la bebió hasta su última gota. Por eso se sentía así. Por eso es una angustia terrible. Porque Él está cargando, está ahora de cargar toda la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se entiende? Es difícil de entender. A mí me gusta graficarlo para que usted entienda. Es como que si nosotros viviéramos, yo no sé si alguna vez le ha tocado vivir en un lugar, en una localidad donde está cerca de una represa. Supongamos, y ha pasado a lo largo de muchas represas, la represa se quiebra y se rompe, ¿o no? ¿Qué pasa cuando se quiebra y se rompe? Millones y millones de toneladas de agua vienen sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Y por más que haya personas que sepan nadar, que haya hecho cursos, que hayan nadado en ríos, en mares, esa terrible cantidad de agua mata a cualquiera. Pero en el mismo momento que está por llegar esa agua a tu pueblo o a tu persona, y vos sabés que el fin es indestructible y llega, en el medio de la tierra se abre la tierra y toda esa agua cae en ahí. Y vos te estás parado ahí y no te toca una gota de agua. Eso es aplacar la ira de Dios. Para graficarlo. Eso hizo Cristo. En mi lugar y en tu lugar. Eso es lo que Cristo hizo. Eso se llama teológicamente propiciación. Aplacar la ira de Dios por el pecado. Dios está enojado con el pecado. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero no entendemos el amor de Dios y no entendemos su ira y su justicia. Esa copa debía beberla tú y yo, sin embargo, Él la bebió. Y miren versículo 42, dice: Padre. Ningún judío llamaba a Dios Padre. Pero lo interesante de esto es que Marcos, el Evangelio de Marcos, complementa diciendo Abba Padre. Abba Padre, Abba es un término arameo que significa, para nosotros, para traducirlo, es papito, papi, papito querido. Ese es el término que los niños utilizaban para con sus padres. Es un término de intimidad, de ternura. Y ahí vemos a Jesús postrado sobre sus rodillas, con su rostro en tierra, gritando, llorando y diciéndole: papito querido. ¿Por qué?
Porque esa intimidad, esa comunión, esa unidad única que tiene la Trinidad se estaba rompiendo. Es difícil de entender esto. Por eso Ray dijo, aún los más grandes teólogos les cuesta entender estos textos. Como un niño está clamando ante su Padre. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, con gran clamor y lágrimas. Y acá hay la segunda y la tercera lección que aprendemos de Getsemaní. La primera, anticipate a orar. Orá, porque la tentación está a la puerta. La prueba viene. Anticipémonos. Que no nos agarre desprevenido, que no nos agarre durmiendo como los apóstoles. La segunda lección que aprendemos de este punto es, y esto es difícil también de enseñar y que ustedes lo comprendan. Dios va a permitir el dolor en tu vida y en la mía. Escucha bien, Dios va a permitir el dolor en tu vida y en la mía. Va a escuchar tu oración, va a escuchar tu clamor, pero quizás no te conteste, sino que te va a dar la gracia para que la soportes. ¿La oración de Cristo fue oída o no fue oída por el Padre? Sí. El texto que recién les dije lo contesta, Hebreos 5:7. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué? ¿Cristo necesitaba ser más obediente? No. Era la obediencia en vida, en persona. Pero en su humillación tuvo que aprender a someterse al Padre. Quizás estás orando por un hijo rebelde, por una enfermedad tuya o de un ser querido, años orando. Les digo la verdad, esto es muy difícil de explicarlo, de enseñarlo y de vivirlo. Porque esto va en contra de nosotros. Quizás estás orando por años por un esposo incrédulo o una esposa incrédula, una falta de trabajo. Dios te va a oír, pero muchas veces Dios va a permitir el dolor. Pero nos va a dar la gracia suficiente para poder pasar esto. Aunque ande por el valle, sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y otra lección también que aprendemos acá es que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. ¿Por qué? Miren ahí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, pastor, yo ya lo sé. Yo seguro, hermano, si yo acá hago una encuesta, le pido a todos una hoja y yo le pregunto, ¿quién es más sabio? ¿Quién es más sabio entre toda la iglesia, entre el pastor o Dios? ¿Usted qué va a poner en su múltiple choque? Dios. Sentido común, obvio, ¿no? ¿Y por qué luchamos tanto por hacer la voluntad de Dios? Cristo, miren ahí, en su tentación más grande, tratando de dejar su naturaleza de Dios para tomar el pecado, hágase tu voluntad. Él está diciendo, si hay otro medio para no poder tener tu ira encima mío, yo la voy a hacer, Dios. Pero si es esa, yo la voy a hacer. No habla de no ir a la luz.
La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Y eso implica sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Debemos orar para cumplir su perfecta voluntad. Y eso incluye sumisión. Esa es otra lección que nos enseña el Getsemaní. Miren el versículo 43. Vamos a leerlo todo. 43 y 44, por favor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren el versículo 43. ¿No es asombroso esto? ¿Y un misterio? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿A quién? A Jesús. Un ángel. Al Hijo de Dios. ¿Hubo ángeles en su nacimiento? Lucas 2 habla de eso. ¿Hubo ángeles en su resurrección? Pero en el medio de su nacimiento y su resurrección, vemos solamente 2 veces el ministerio de ángeles con Cristo. En la tentación en el desierto, dice que venían los ángeles y le servían. No sé cómo, no me pregunten, no sé. Pero la Biblia dice, y vinieron los ángeles y le servían. Y acá, en el Getsemaní. En las 2 tentaciones. Ahí vemos el ministerio, vamos a decir, de los ángeles con el Señor. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que dice, viene el versículo 43, que apareció un ángel del cielo para fortalecerle? Afirma que la voluntad del Padre, de su amor y su cuidado al Hijo. El ángel es una afirmación de que se preocupó por el momento más difícil en la vida de su Hijo. Porque era hombre, como usted y como yo, pero sin pecado. Pero es un misterio entender que Cristo, Él creó a los ángeles, Él es adorado por los ángeles, Él es mejor que los ángeles y necesitó de un ángel. Pero miren, pero ahí dice, y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Quién se lo envió? El Padre. Y el ángel era una afirmación, una confirmación de que sabía cada necesidad que el Hijo estaba teniendo en su aspecto físico. Y fue una muestra de su amor y su cuidado hacia Él. Pero es incomprensible también eso. Yo decía, ¿Cristo necesita de un ángel para que lo fortalezca? Seguramente sí. Por su inmensa agonía. Y miren el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Solo Lucas 24, en el tiempo verbal, significa estar en combate hasta la muerte. Cristo estaba combatiendo para no morir. Ese es el punto. Y dice que oraba más intensamente. Él no pudo orar más duro, no pudo orar más fuerte. Fue al máximo de su capacidad humana, a tal punto que miren lo que le pasó. Su cuerpo empezó a transpirar gotas de sangre. Eso es un término clínico llamado, a ver si lo digo bien, hematidrosis. Hematidrosis. Se caracteriza por la exudación de sangre en la piel, conocida por la hematidrosis, debido a un estado emocional, escuchen bien, un estado emocional y mental donde los vasos subcutáneos se dilatan y se rompen. Unos vasitos subcutáneos que están acá por debajo de la piel se abren a tal punto que se rompen y eso hace que se libere sangre y se mezcla con el sudor. Jesús fue tan divino como el Padre, pero tan humano como nosotros. Fue tanto el estrés, fue tanto la agonía, la intensidad de Cristo que estaba a punto de morir
con su humanidad. Su cuerpo estaba empezando a tomar el pecado. Cuesta entender eso. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. Hoy leíamos en Isaías 53. Quebrantado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue al matadero. Pero Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimientos. Esto se intensifica varias veces, porque Mateo dice que oró así, fue a los discípulos, los llevó durmiendo, y le dice, ¿no pudieron orar una hora? Volvió y oraba así, y volvía y los dejaba durmiendo. Pero miren versículos 45 y 46. Termina con una exhortación edificante. 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Recuerden que el punto central del texto es la agonía intensa. Él está recibiendo la ira de Dios en su cuerpo, pero nunca perdió de vista lo que pasaba con sus discípulos. Y así también es Dios en tu vida y en la mía. Ningún detalle se le escapa. En el momento más difícil de su vida terrenal, Él siguió pensando en sus discípulos. Me encanta cómo comienza el versículo 45. Miren, cuando se levantó de la oración. Se levanta. El texto no lo dice. Él terminó de orar, pero lo que es evidente es el triunfo sobre la tentación. Es el triunfo de la tentación. Lleno de sangre, va a ellos. Ese es el cuadro. A sus discípulos. Va a ellos. Y los halla durmiendo. Yo no sé si alguna vez te pasó a vos. ¿Y cuál es tu reacción? Para que vos entiendas esto. Es como que vos estás en el peor momento de tu vida. Quizás lo has pasado, todavía no. Y le querés comunicar a tu ser más querido, más cercano, esa noticia, y vos lo que querés que te abrace, esté con vos. Y vos vas y lo ves quizás jugando a la Play, por ejemplo. Vos decís, no entiende nada lo que yo estoy pasando. ¿Se entiende? Porque él está viendo su rostro con sangre. ¿Entiendan eso? Eso es lo que dice el texto. Por eso los evangelistas no ahorran detalles para mostrarnos la agonía del Señor. Y ellos están durmiendo. Pero usted dice, bueno, pastor, es entre las 12 y las 3 de la madrugada, ¿no? Es un momento difícil para orar, ¿sí o no? Dígame la verdad. ¿O no? ¿O usted ora a esa hora? Hace que ora, pero está durmiendo. Pero miren versículo 45. La Biblia dice el motivo de por qué ellos estaban durmiendo. No era el cansancio físico. Ellos estaban durmiendo a causa de la tristeza. No estaban durmiendo porque estaban cansados, seguramente sí. Pero qué paradoja, ¿no? El Hijo de Dios orando y los que necesitaban orar, durmiendo. Y aquí hay otra gran lección del Getsemaní. Ellos estaban durmiendo, ¿saben por qué? Porque estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque las cosas no salieron como ellos querían. Y la pregunta es, ¿cómo te pones vos cuando las cosas que vos querés no te salen? ¿Te pones contento? No. Triste, abatido, deprimido. Y nos ponemos de víctima. No voy a la iglesia. Estoy mal con el Señor, no quiero ir.
porque pasé algún momento una dificultad en la semana. O no, o me pasa a mí solamente lo que yo estoy diciendo. Ellos se pusieron a dormir porque las cosas no salieron como querían. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías reinante. Ellos estaban peleando por sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor. Ellos querían un reino. Ellos querían reinar. Ellos querían gobernar. Ellos querían estar ahí, en los primeros lugares. Y ver que el Señor está a punto de ir a una cruz no colmó sus expectativas. Se adormecieron cuando duermen. ¿Vieron que uno de los principales síntomas de una persona deprimida cuál es? Duermen. Es como que se anestesian y quieren escapar de la realidad. Y la realidad no cambia. Eso hicieron los discípulos. La gran lección acá no es salirte con la tuya. Porque la vida cristiana no consiste en salirte con la tuya, es ser obediente a Dios. Eso es la vida cristiana. No es salirte con la tuya. Es ser obediente al Señor. Pero nosotros queremos salirnos con la nuestra. Pero es la voluntad y camuflamos en la voluntad de Dios. Me gusta el muchacho. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes? Porque es la voluntad de Dios. Ah, sí, pero ¿cómo sabes? Me voy a mudar. ¿Hay iglesia allá? No sé, pero es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? Querés salirte con la tuya. Y camuflás tus deseos en la voluntad de Dios. Así somos. Como cristianos estoy hablando. No es salirnos con la nuestra y con la tuya. Es ser obediente a Dios. El fatalismo los arrastró a orar. La pregunta que les hago, porque es fácil también caerles a los discípulos, ¿no? Pero es para examinar nuestro corazón, sus reacciones. ¿Para qué es la oración? ¿Por qué oramos? La oración es para cambiar la situación por la cual estamos orando, o la oración es para que nos haga dependientes de Él. Porque muchas veces nuestras oraciones es para cambiar una situación que quizás Dios no quiere cambiar. La oración nos hace dependientes de Él. Necesitamos orar porque dependemos de Él. ¿Sabían que Jesús ora por nosotros todos los días? ¿Sabían o no sabían? Hebreos dice eso. Él es sumo sacerdote, intercede perpetuamente por nosotros. Pero eso no quita tu responsabilidad y mi responsabilidad de orar. Miren el versículo 46, terminando. Y le dijo, ¿por qué duermen? Levántense. Mateo y Marcos dice, listo, ya está, basta de dormir. Ya no es la hora de dormir. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 47, lo vamos a ver el domingo que viene, ya venía Judas a buscarle. Ya se estaba cumpliendo la voluntad, el plan eterno de Dios. Por eso él venció la tentación. Ya está, Señor, yo me someto. Este es tu plan. Pero ellos van a enfrentar su peor momento, los discípulos, sin haber orado y sin haber velado. Y así les fue. Llegaron al Señor, huyeron como ratas por tirante. La pregunta otra vez, no le caigamos a los discípulos, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo enfrentamos la tentación y la prueba? Y muchas veces sin haber orado, durmiendo. Pero Cristo está triunfando y enfrenta su peor momento triunfante. Se acerca a Judas, él va a la cruz y muere y al tercer día resucita y se sienta a la diestra de Dios.
todopoderoso. Y Dios le da un nombre que sobre todo nombre. Las lecciones de Getsemaní. Anticipémonos ahora. Anticipémonos a los tiempos malos. Orad. Orad constantemente. Para que cuando vengan los días malos, estemos aferrados al Señor y no nos haya desprevenido. La tentación y la prueba. Dios permite y Dios va a permitir el dolor y el sufrimiento. Pero Dios nos va a dar la gracia para poder pasar ese momento. A la aflicción. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Eso implica sumisión. Someterte a Dios. Y la última lección no es salirte con lo tuyo, sino ser obediente. Pero Dios nos trata, por eso el punto es nos edifica amorosamente. ¿Por qué? Porque los discípulos aprendieron, como se dice en Argentina siempre, ¿no? Tropezando con la misma piedra. Ellos acá huyeron, la tentación los venció, no soportaron la prueba, pero después vemos a Pedro diciendo, velad y orad, porque anda el león rugiente buscando a quien devorar. Pedro, velen y oren, y él se durmió. Él aprendió la lección. Después vemos al apóstol Juan diciendo que Dios nos oye y que conforme a su voluntad, si oramos, Él nos va a oír, pero que se haga la voluntad de Dios. 1 Juan 3:22. Se haga la voluntad de Dios, y ellos estaban durmiendo. Y Jacobo, en Santiago, diciendo que la oración del justo puede mucho. Diciendo, oren. Pedro, Jacobo y Juan estaban durmiendo, pero aprendieron. ¿Por qué? Porque el Señor los edificó tiernamente y amorosamente. Y entendieron de la gracia de Dios. Señor, vamos. Gracias te damos por tu palabra. Hoy vimos muchas verdades, muchas lecciones, Señor. En lo personal me ha costado entenderlas. Pido que tu Espíritu haya obrado, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, y que por lo menos una lección que hemos visto hoy, Señor, hayas hablado a su corazón y los motive a hacer algo, para tu gloria, Señor. Padre, nos cuesta entender que en ese momento, tú, siendo Dios, te estabas haciendo pecado. Eso fue la voluntad del Padre. Tú, siendo santo, 3 veces santo, Señor, tomaste el envase del pecado, tomaste la copa de la ira del Dios Todopoderoso. Señor, ahí también vemos una muestra más de la cruz, del Evangelio en nuestras vidas, que nos sigue afectando hoy. El Evangelio no solamente para los incrédulos, sino también para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas lecciones. Ayúdanos, Señor, a orar más. Señor, si alguien de aquí que está escuchando en la semana ora más, Señor, es batalla ganada. Porque tú has hablado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por el privilegio de poder enseñarla sin ser digno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.